Hola, bienvenidos a su informativo Financiero News. Soy Nicomede Frías y en los próximos minutos usted recibirá la información más importante en materia de economía, finanzas, negocios e inversiones para tomar buenas decisiones. Iniciamos de inmediato. La calificadora Fitch Rating ratifica el grado de inversión de Panamá. Analizaremos por qué sostiene la calificación, pero también las alertas rojas sobre el creciente endeudamiento del país. Aquí los detalles. La calificadora de riesgo Fitch Ratings ha ratificado el grado de inversión de Panamá en BB+, con perspectiva estable. La empresa señaló que esta confirmación se sustenta en tres pilares: el alto PIB per cápita, la baja inflación de la economía dolarizada, y las sólidas perspectivas de crecimiento centradas en la logística y, crucialmente, el Canal de Panamá. Sin embargo, Fitch subraya que el grado de inversión está contrarrestado por debilidades fiscales. La deuda pública bruta está aumentando. Se prevé que pase del 62.5% al 67.2% del PIB a finales de 2024, superando con creces la mediana de países con similar calificación. La carga de intereses sobre los ingresos es otro punto crítico. Se espera que esta ratio alcance el 18.8% en 2025, una cifra significativamente mayor en comparación con el promedio de 11.4% de otros países, BB. Esto indica una fuerte dependencia de los mercados externos para el financiamiento. Pese a las presiones, se espera que el gobierno cumpla su meta de déficit del sector público no financiero, ubicándolo en 4% del PIB en 2025, muy por debajo del 7.4% de 2024. No obstante, Fitch alerta sobre la transparencia fiscal débil y la necesidad de financiamiento de corto plazo, lo que podría aumentar los riesgos de refinanciamiento en 2027 y 2028. De cara al futuro, Fitch pronostica un repunte de crecimiento hasta el 3.8% en 2025, impulsado por el final de la sequía. A mediano plazo, la clave es la robusta cartera de inversiones de la Autoridad del Canal de Panamá, con proyectos de infraestructura valorados en más de $8.000 millones. El gran desafío fiscal a medio plazo radica en sostener la consolidación sin una reforma tributaria, dependiendo fuertemente de una mejor administración de ingresos. La ratificación de Fitch, si bien es una señal de estabilidad, pone de relieve la urgencia de atender el elevado y creciente endeudamiento para asegurar la solidez financiera a largo plazo. En otra información, un informe de Experian revela el alto riesgo en los préstamos de finanzas y cooperativas. Demostraremos la alarmante diferencia de morosidad que en algunas carteras supera el 39%, en contraste con la banca tradicional. Aquí los detalles. El último informe de Experian revela el panorama de la deuda personal en Panamá hasta noviembre. La principal conclusión es la gran diferencia en el perfil de riesgo entre los préstamos de la banca tradicional y los otorgados por cooperativas y financieras. Los bancos manejan una deuda total de $8.530 millones con un promedio de $13.339 por préstamo. En contraste, otras instituciones otorgan préstamos promedio mucho más pequeños, de solo $3.509, sumando un total de $2.734 millones adeudados. El riesgo se evidencia en la morosidad. Mientras que la morosidad sobre saldo en los bancos se mantiene baja en 4.1%, las cooperativas y financieras presentan un índice significativamente mayor, 15.4% sobre saldo. El contraste es aún más marcado en los préstamos con más de 60 días de atraso, solo el 3.9% en la banca, frente al 39.2% en financieras y cooperativas. En cuanto a tarjetas de crédito, la deuda asciende a $2.933 millones. Es notable que las tarjetas bancarias presentan la morosidad más alta del sistema, 8.7% sobre saldo. Sin embargo, este es un dato positivo, ya que es inferior al 10% registrado en el mismo mes del año pasado. Al analizar la apertura de nuevos préstamos en septiembre, observamos que las financieras lideran el crecimiento, con un 13% de incremento respecto a 2024. Los bancos también mostraron un crecimiento del 8%, mientras que las cooperativas subieron un leve 1%. En resumen,
2025 se mantuvo estable con un leve aumento de la actividad crediticia y una morosidad controlada, pero con una clara diferencia de riesgo. Los bancos otorgan préstamos más grandes y seguros, y las otras IFIs se concentran en préstamos menores que, lamentablemente, conllevan un riesgo de impago significativamente mayor. Vamos a una pausa comercial y pronto regresamos con más información aquí en Financiero News. En 2026, las exigencias regulatorias serán más estrictas. ¿Estás preparado? Mi Thinkers presenta el Diplomado Formación de Oficiales, Enlaces y Empresas de Cumplimiento 2026. En este programa aprenderás el marco regulatorio legal de Panamá, normas internacionales e identificarás señales de alerta. Además, desarrollarás un enfoque basado en riesgos, mediante la construcción de matrices de riesgos. Conviértete en el profesional que tu organización necesita. Inscríbete hoy. Fecha de inicio 28 de enero. Mi Thinkers, formación estratégica para líderes en cumplimiento. Con el apoyo de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento y Compliance at Risk de Estados Unidos. Continuamos. En otra información, Panamá realizó la última subasta de letras del Tesoro, donde la demanda del mercado superó en más de 3 veces el monto que el gobierno buscaba. Veamos la noticia. Panamá cerró el 2025 con una exitosa subasta de letras del Tesoro. El gobierno buscaba 50 millones de dólares, pero la demanda del mercado superó todas las expectativas, recibiendo propuestas por 181.73 millones de dólares. Esto es más de 3 veces el monto anunciado. Esta fuerte demanda se enmarca en un contexto internacional favorable, con una mejora en la percepción de riesgo hacia Panamá. Se recibieron 28 ofertas competitivas por 143 millones. El precio de corte se ubicó en 95.28%, superior al de la subasta anterior. El resultado clave es la mejora en el rendimiento. El promedio ponderado se situó en 4.86%, una mejora de 5 puntos básicos respecto a la subasta de noviembre. El Ministerio de Economía y Finanzas destaca que cada punto básico ganado se traduce en ahorros concretos para el Estado. Esta última operación del año confirma la confianza del mercado en la disciplina fiscal y la estabilidad macroeconómica del país. Panamá cierra el ejercicio fortaleciendo su mercado bursátil local y afianzando su estrategia de financiamiento prudente. En el plano internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un nuevo recorte de tasas de interés. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. La Reserva Federal de Estados Unidos recortó este miércoles su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos, ubicándola ahora en un rango de 3.50% a 3.75%, en lo que representa la tercera reducción consecutiva del año. La decisión llega en medio de señales de desaceleración en el mercado laboral y un creciente debate interno sobre el rumbo de la economía. Pese al ajuste, el Comité Federal de Mercado Abierto mostró una división poco habitual. Varios miembros querían mantener la tasa sin cambios, mientras otros defendían un recorte más agresivo. La Fed reconoció que la inflación continúa elevada, pero advirtió que el empleo muestra un enfriamiento que podría poner en riesgo la expansión económica. Con esta decisión, se espera que los créditos hipotecarios, automotrices y líneas personales comiencen a abaratarse gradualmente, aliviando la carga financiera de consumidores y empresas. Sin embargo, el organismo dejó claro que no garantiza nuevos recortes, y que cualquier movimiento adicional dependerá estrictamente de la evolución de los datos de inflación y empleo en los próximos meses. Analistas señalan que esta rebaja podría marcar el inicio de una pausa, mientras otros anticipan al menos un recorte adicional en 2026 si la economía continúa perdiendo fuerza. La Fed cierra así el año con una tasa más flexible, intentando equilibrar el control de los precios con el riesgo de un mayor deterioro en el mercado laboral.
En tanto, los principales índices bursátiles de Wall Street subieron tras el anuncio de recortes de las tasas de intereses por parte de la Reserva Federal. Con este panorama, los resultados de los principales índices de Wall Street fueron los siguientes. El Dow Jones subió 1.05% hasta llegar a los 48.057 puntos. El Nasdaq 500 subió 0.33% hasta ubicarse en los 23.654 puntos. El Standard Poor's 500 subió 0.68%, quedando en 6.886 puntos. Mientras tanto, el petróleo subió 1.12% hasta llegar a los $58.90 cada barril. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro informativo, reiterándoles la invitación para una próxima edición con lo mejor en economía, finanzas, negocios e inversión. Por Financiero News, información para tomar buenas decisiones. Hasta la próxima.